esos embajadores y esos ciudadanos del reino y tener esa posición. El nombre de hoy, de la palabra de hoy, de la invitación de hoy, tiene todo que ver con el pasaje de Romanos 14, 17. Recuerdan que la semana pasada, el miércoles, yo les decía que empalmamos esa palabra para este servicio de hoy. Así que damos por inicio a la palabra con esta porción de este pasaje. Romanos 14, 17, y espero que el Señor hable a sus vidas y hable a sus corazones por medio de las escrituras. Volvemos entonces a leer en traducción viviente y dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¿Nos está escuchando? Sí, pastora. Sí, señora. Sí, se está escuchando. Ok, bueno, Diana, de pronto, Diana, mírate si te sales y vuelves y entras. Ok. Me dicen si ahí se escucha mejor. Diana decía que de pronto la música estaba... Repito entonces nuevamente. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Qué tan bonito el Señor, cómo nos invita a realmente entender de qué se trata el reino. Sí. Romanos 14, 17, para quien está pidiendo el pasaje. Ok. Es muy especial porque volvemos a lo que empalmando el miércoles, nosotros siempre hemos querido o entendido que estar en un reino requiere de un palacio, requiere de unos trajes especiales de ropa, requiere de unas joyas especiales, requiere de muchas cosas que son visibles. Cuando dice de comida y bebida es porque nosotros normalmente nos decimos todo el tiempo es comimos como reyes, o es que los reyes comen tremendo, porque vemos unas mesas en las películas, con el pavo, con las codornices, con una cantidad de copas de vino y bueno, en fin, y eso es ser rey. Entonces, cuando nosotros alcanzamos posiciones en la sociedad de lo alto, es como si se despertara en nosotros una necesidad de apariencia de una manera tremenda y nos convertimos en opulencia y en demostración, y es que yo tengo, y es que yo soy, y yo quiero mostrar, y yo quiero tener para que otros vean mi posición, porque es que yo necesito dar a conocer mi posición. Entonces, si yo soy fulanito, si yo soy fulanita de tal, entonces yo necesito, mejor dicho, cambiar toda mi vida para aparentar, para mostrar, porque creemos que la posición no la dan las cosas. Yo no estoy diciendo que no podemos tener un carro cómodo, una casa cómoda o tener una mesa con muchos manjares. Yo estoy diciendo que realmente cuál es la motivación de mi corazón y si yo estoy creyendo que es que mi posición me la está dando una opulencia, como dice el pastor, o una forma de demostración de lo que yo estoy aparentando. Cuando estamos en el reino de Dios y nos establecemos en el reino, se nos convierte en unas prioridades diferentes. Ya nosotros queremos tener una demostración de bondad, de amor, de misericordia, de humildad, de servicio.
Cuando realmente nosotros estamos en el reino, empezamos a tener una necesidad de servir de una manera increíble. Ya no es solamente que me sirvan. El rey se sienta en una mesa a ser servidos, pero nosotros conocimos a un Jesús que vino a servir y vino a mostrarnos que la posición en el reino es quien sirva más y que nosotros, más que demostrar una opulencia, nuestra necesidad es mostrar el amor, la humildad y las formas donde nosotros podemos brindar a otros. Es entender ahí que no se trata de lo que está afuera, sino de lo que está dentro de nosotros. Iglesia, ¿qué hemos aprendido en este camino? Ustedes me conocen y saben que me gustaba las cosas materiales, me gustaban las cosas, es más, todavía me gustan las cositas buenas, las pueden ver. Pero entonces, ¿qué hemos aprendido? No necesitamos tantas cosas para poder vivir. Necesitamos lo necesario. Y en esta pandemia lo hemos aprendido más de la cuenta. Los que han tenido lo necesario han estado bien. No necesitamos un palacio, ni sirvientes, ni todos esos manjares que solamente nos vamos a comer un plato. Así que ya vamos a trasladarnos al reino de Dios. Muy bien. El lugar del reino no es como lo vemos aquí en la tierra. Y eso, yo quiero hacer énfasis en esto, porque en estos días volví a ver un programa, bueno, mi esposo, yo no sé si mi esposo es el único esposo de las casas que canalea y canalea y canalea y no ve nada, sino que coge un control y eso va por aquí, por allá, por allá. Bueno, entonces no ve nada, pero ve mucho. Y bueno, se detuvo en un momento en donde estaban mostrando unas construcciones de unas capillas exageradamente impresionantes, unas edificaciones y yo no sé, o sea, una opulencia. Hubo pastor, que se demoraron ¿cuántos años para construir? 500 años. 500 años construyendo. Y el nivel de ingeniería, bueno, unos los pasaban y los heredaban a otros, y bueno, en fin, los bronces y los oros y todas las cosas. Y yo decía, yo me impacté tanto porque mi corazón se dolía, porque yo decía, Dios, ¿tú quieres esto? ¿Realmente esto es un trono de honor y de reino para ti? Bueno, había una que era demasiado alta, o sea, la construcción la hicieron para que fuera demasiado y exageradamente altísima. Perdón. Sí. Lo que pasa es que en la Edad Media se competía entre ciudades la que mejor iglesia tuviera. Okay. Y entre eso, la que más alta tuviera. Ahora, el edificio más alto del mundo está en Abu Dhabi, creo. Y en esa época, lo que más competían era por tener la iglesia más grande, más alta de todas. Ahora competimos por el que tenga el edificio más alto y con más lujos. Ok. En el Vaticano de Roma dice que la Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo cristiano. Su construcción duró más de 100 años y en ella trabajaron artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael o Bernini. Y así en todas estas historias de la iglesia que estábamos viendo en ese instante, yo me impacté mucho de verdad, de ver vidas ahí enterradas, porque se la pasaron pues exactamente toda la vida es construyendo un templo de mucha apariencia, porque eso era reino. El reino era establecer ese tipo de situaciones. Lo mismo nos pasa a la iglesia cristiana de la modernidad en la actualidad, que muchos se la han pasado construyendo lugares de templo y apariencias. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Yo no estoy diciendo que las cosas tengan que ser malas, ni que uno tenga que ir a adorar a Dios en un potrero. Pero estoy hablando es que hay situaciones donde se establecen en el mundo
de una manera en que queremos darle similitud a lo espiritual o al mundo del reino del Señor, y es algo muy distinto. Entonces, yéndonos a este pasaje de Romanos 14, 17, quiero hacer énfasis cuando dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esas tres características de justicia, paz y gozo en el Espíritu vamos a tratar de explicarlas para que ustedes puedan comprender. Cuando hablamos de justicia, la palabra justa hace mención y hace referencia en este contexto, en esta parte bíblica, que hace referencia a lo siguiente. Camina en rectitud y obediencia delante de Dios. No quiere decir que sea perfecto o que no cometa errores, pero sí es una persona que vive a cuentas con Dios. Una persona justa, repito, no es alguien que sea perfecto. Una persona justa es alguien que vive alineado al plan y al propósito con Dios. Es decir, que vive a cuentas con Dios, quiere decir todos los días rinde sus cuentas delante del Señor y dice, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que hagamos de esta manera? Llegamos realmente a ser justos delante de Dios cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones y nos alineamos a su gobierno, porque Él entra a justificarnos, porque ya el que está con nosotros es Jesús, ya no es nuestra justicia, sino es la justicia de Jesús y nos justifica a nosotros. ¿Qué significa estar alineados o a qué se refiere estar alineados? Significa que está sujeto o está sujeto o sometido a la autoridad de Dios. Eso significa estar alineado. En esa posición es donde nos colocamos bajo el gobierno de Dios. Ser una posición justa como hijos de Dios nos indica que yo ya no hago lo que a mí me parece que está bien. Es muy importante tener en cuenta esto. Para nosotros, dice la palabra, que para el hombre todo lo que hace siempre le parece bueno, pero porque nosotros nunca lo vemos a la luz de la Escritura, siempre lo vemos a nuestra propia conciencia. Y se los he dicho, el ladrón que roba para llevarle una lavadora a su mamá, él está siendo justo, porque para él está haciendo justicia, porque para él está obrando bien, porque está haciendo su justicia humana. Pero la justicia divina es aquella que va en el propósito de Él, a la norma de Él, alineado a su reino y su gobierno. Y Dios es claro, y dice, no robarás, no matarás, no te justifiques. Y esta palabra de justificarnos es muy importante porque el pecador que no está alineado con Dios siempre se justifica. El pecador que siempre está buscando, digamos, salvarse a sí mismo y justificándose a sí mismo. Entonces tú dices, tú pecaste porque tú te prostituiste, por ejemplo, y nuestra justificación humana siempre es, claro, es que me tocó, es que fue mi contexto, es que mi mamá me llevó a esto, es que mi papá, es que... Pero nosotros tenemos que ver la justicia de Dios, y la justicia de Dios es lo que Él diga, no lo que yo creo que está bien o mal. Por eso es tan delicado la justicia personal. Por eso es tan delicado cuando nosotros nos justificamos de una manera equivocada humanamente, porque no lo estamos viendo como Él quiere que lo veamos. Entonces, si tú eres pecador, Dios te dice, no te justifiques. Llámale al pecado pecado. Y si vas a confesar un pecado, confiésala como tal es. Yo pequé, Señor, sí, es mi pecado, punto. Señor, pero es que tú sabes que yo ese día amanecí de mal genio. Señor, es que yo cometí adulterio porque es que mi esposa no me daba nada. Yo cometí adulterio porque mi esposo nunca me dijo cosas lindas y en la calle sí me dijeron bonitas. Eso es una justificación humana. Yo tengo que llamarle al pecado, sí, cometí una inmoralidad sexual, cometí un adulterio, no nos justifiquemos. Vamos a que Dios sea quien nos justifique. Y cuando Cristo es quien nos justifica, nos dice, sí, pecaste, pero yo estoy aquí para perdonarte, porque si tú aceptas tu pecado, yo pondré mi perdón sobre ti y te justificaré. ¿Ven la gran diferencia? Miren, esto es una revelación
muy especial, que en el estudio de la palabra el Señor iba hablando como de, ahora entiendes por qué no se puedes justificar cuando cometas un pecado y deja que Dios sea quien te justifique. Muy importante, ¿ibas a decir algo? No, la verdad es que todos nosotros tendemos a justificarnos por X o Y motivo, o porque fue que me hicieron, o porque no me hicieron. Porque entonces tomamos la justicia en nuestras manos y no dejamos que Dios sea quien haga esa justicia. Y es algo que hemos aprendido en este camino, y es a permitir que Dios haga su justicia en toda situación, por pequeña o grande que sea. Entonces uno siempre está haciendo justicia por mano propia. Así sea lo más mínimo, que se me atravesó uno en el carro, entonces ahora yo también lo alcanzo y también me le paso y también le zumbo los mocos por un lado porque es que me pasó muy duro. No. Es esa posición de justicia nos lleva a alinearnos al reino de tal manera en que mis actos ya son de bondad. Ya mis actos ya son de bondad y no de venganza, como dice el pastor, ni haciendo las cosas a mi manera. Yo quiero observar esa misma palabra de Romanos en el capítulo 14, del 17, en traducción lenguaje actual, y dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien. Escuchen, hacer el bien. Entonces, si yo veo Reina Valera que me dice, no es comida ni bebida, sino justicia, y en traducción lenguaje actual dice hacer el bien, entonces yo ¿cómo puedo saber si estoy haciendo o no el bien? Vuelvo y les digo, porque para nosotros siempre es hacer el bien lo que a nosotros nos parece. Entonces, tú puedes estar cometiendo muchos errores, pero si yo te pregunto en este momento, ¿tú qué estás haciendo? No, yo estoy haciendo las cosas bien. Un momento, ¿bien para quién? Bien para ti. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la mamá que no está permitiendo que el hijo, como hablábamos en los matrimonios, pueda caminar solo, como el águila que suelta sus polluelos, y lo sobreprotegió, no le permitió como crecer en esas áreas. Para esa mamá, tú le preguntas si está haciendo bien. Pero si van a la luz de la palabra nos está indicando que el diseño de Dios es otro. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que alinearnos al diseño de Dios. Y justicia es saber que lo que yo hago y es hacerlo bien es lo que Dios me manda a hacer. Eso es lo bien, no lo que yo crea. Personas, un ejemplo sencillo, y sin meterme en el rancho, porque no quiero herir susceptibilidades, quiero que me escuchen con los ojos del Espíritu y me vean con los oídos del Espíritu. A donde quiero llegar es que aprendí a discernir un poco en el Espíritu y no en tus emociones. Si tú le preguntas a una pareja que está en convivencia, en unión libre, sin matrimonio, yo te puedo decir, ¿tú estás haciendo bien? La pareja te va a decir, sí, estamos haciendo bien. Pero si lo llevamos a la luz de la palabra, el Señor establece otra cosa en sus diseños. Y eso es hacer justicia. Hacer justicia no es lo que yo crea, sino que yo quiero preguntarte, Dios, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Tú quieres que yo haga? Ahí es donde empezamos a establecer el reino. El reino se establece no en lo que yo creo, sino lo que Dios quiere que yo haga. Si somos personas bondadosas, si estamos haciendo el bien en una comunidad, tenemos que preguntarle a Dios si realmente lo que estamos haciendo Él nos lo mandó a hacer o si nosotros estamos haciendo a nuestra manera. Servir. Hay personas que quieren servir a Cristo en áreas en que Dios no las ha llamado. Hay personas que quieren ser predicadores, pero Dios no los llamó a ser predicadores. Dios los llamó a que sean evangelistas o a que sean misioneros. O hay personas que se van a ser misioneros sin que Dios los haya llamado, porque su posición es ser maestros.
Entonces, ¿está haciendo algo malo? No, está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque está sirviendo a Dios, pero no de la manera en que Dios lo mandó a que lo hiciera, porque no está alineado a lo que Dios se lo estableció. Eso es alinearnos a su justicia y eso es reino. Muy bien. Dice, en el reino, en la justicia, también vemos dos posiciones de autoridad. Y esas dos posiciones se hablan de dos lugares del reino, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y dice, ya como hijos de Dios establecidos en el reino, nosotros tenemos autoridad. Cuando Dios nos da la justicia o la justificación, nosotros tenemos autoridad. Esa autoridad que tenemos nos permite establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Pero como hijos de Dios, si no estamos alineados ni sujetos, entonces no tendremos autoridad. Y para este ejemplo, tengo para mostrarles que en una casa, por ejemplo, hablemos del hijo pródigo, hay el hijo borrachín, el hijo que es relajado, el hijo que le gusta gastarse la plata en bebidas, mujeres sin trago, como el cantante que dice, ¿cómo es? Yo eso no A sé. mí me gusta la farra, la bebida y las mujeres, el trago y bueno, es que no, haciéndose aquí de santurrón, pastor, diga la verdad que usted sí sabe qué canción es. Entonces, en ese momento, a mí me gustan las mujeres, la bebida y el trago. Él estaba como un rey. Usted le pregunta a ese hombre, a ese cantante, y usted le dice, uy, llegarán otros y digan, uy, este man sí vive como un rey, solamente con mujeres, bebida y trago. No, eso mejor dicho, ¿qué rey? Usted pregunta, mejor dicho, para los que les gusta bastante el vallenato y ven a un Diomedes Díaz y dicen, ese man vivía como un rey. Ese tenía las mujeres que quería, hacía lo que quería, vivía como un rey. No estoy respirando, estoy respirando. Pero yo no lo estoy codeando. Miren, familia, no lo volví a codear. No, yo me he portado bien, se los aseguro que me he portado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El hijo pródigo era de ese tipo. Se gastó sus finanzas en mujeres, se gastó su plata, eso, mejor dicho, se comía la chicha de la época, se tomaba el guaro de la época y en fin. A donde quiero llegar es que a la hora de la verdad, el hijo que realmente se alinea al padre es el que realmente tiene autoridad. Un ejemplo, alguien viene y ve al hijo ahí mal parado, mal vestido, borracho y dice, vea, hágame un favor, llámeme a otra persona. No, venga, yo le hago el negocio. No, yo con usted no hago negocios. Yo con usted no le atiendo consejo, yo con usted no establezco. Y si esa persona va a librar su casa de un peligro, no puede, porque es que no tiene autoridad. Así somos en las casas, cuando hay un hijo responsable y un hijo que no es responsable, tendrá autoridad el responsable. Es decir, con esto sí me entienden. Usted no le entrega las llaves de su casa al hijo irresponsable, porque o le mete amigos o se la desocupa. Así de sencillo. Usted cuando llega ya no encontró ni el televisor, ni encontró el equipo. Eso. No, mi hijo, yo a usted no le dejo las llaves de mi casa. Sí, es muy importante este tema porque realmente nosotros debemos tener autoridad moral, autoridad en el reino, porque si no, ¿cómo hacemos pues para poder reclamar? Si usted es una persona deshonesta, ¿cómo le va a ir a reclamar a otro que no le quite, que no le robe, si usted no está haciendo las cosas correctamente? Si usted es una persona, como dice mi esposa, que llega tragueado, que se la pasa de bar en bar o de billar en billar, yo sé que aquí no hay de esos porque eso ya se acabó, pero ¿usted con qué autoridad le va a ir a decir a su hijo, hombre, mi hijo, no tome, no haga eso? Y yo se los digo porque en mi casa, mi papá no era el más borracho, pero mi papá llegaba a las 3 de la mañana, yo me iba a las 3:30, o a veces nos encontrábamos en la puerta, o a veces yo llegaba y él se iba.
y no eran los más borrachos, pero mi papá que me iba, lo único que me decía, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo le fue? Y bien, bueno. No, pero no me decía sino, ¿qué hubo, pibe? ¿Cómo te fue? Porque él era como argentino. Es ahí donde vemos la justicia. Lo que acaba de decir el pastor es muy importante. Cuando nosotros no tenemos autoridad, no pida justicia. Si usted trabaja en una oficina y usted está robando tiempo, usted está robando sacapuntas, lápices, pero a usted no le parece que eso es malo porque pues es normalito, digamos que eso es lo común, pero el jefe se está portando mal con usted. Usted llega y ora y dice, Señor, haz tu justicia, haz tu justicia. Le tengo noticias. La justicia de Dios cae fuego a donde tenga que caer. Y si dice justicia de Dios, es justicia de Dios, tanto en su jefe que está haciendo lo que no es, como en usted que tampoco está haciendo lo que es. Cuando nosotros vamos a los salmos y oramos los salmos, tenemos un problema muy grande, porque nosotros somos pidiendo justicia sobre nuestros enemigos, pero es que nosotros tampoco estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué justicia estamos haciendo si no tenemos autoridad para hacerlo? Entonces, es ahí, por ejemplo, si tú tienes un empleado en que no le estás pagando lo que es justo, pero ese empleado, exacto, pero ese empleado te está robando o está haciendo algo incorrecto, tú también lo oras y dices, yo pido justicia por ese hombre, pero el Señor viene y te dice, pero es que tú no estás a cuentas tampoco conmigo. Entonces, nosotros tenemos que tener la justicia delante del Señor, arreglándonos nuestros asuntos con Dios, porque no podemos clamar por justicia cuando tú no estás experimentando la justicia con otros. Eso es muy importante, la autoridad. ¿Qué autoridad estás teniendo para poder orar por justicia o pedirle a Dios justicia? Así nos demoremos un poquitico, pero les quiero decir una cosa. Es muy difícil, digamos, en el mundo espiritual, uno llegar a implantar autoridad cuando uno no la tiene. Les explico. Digamos, hay una casa donde está sucediendo algo, ¿no? Que hay una anomalía, que uno dice, no, pastor, es que aquí nosotros sentimos ruidos, sentimos que nos mueven las cosas, es que algo pasa. Entonces llegamos nosotros así pues con la capa y con la espada y con los todo. Ahí a hacer la liberación. Y vamos y llegamos y vamos a reprender ese espíritu, vamos a reprender todo eso, pero resulta que yo aquí detrás de cámaras lo que soy es un borracho, un adúltero, un grosero, un fornicario, me gustan las mujeres, me gusta el trago, me gusta el vino. Ya saben qué canciones y también sé cuál es el cantante, pero no las voy a decir. Soy una persona que no tengo autoridad. Entonces, me voy a enfrentar a algo que es sencillo, aparentemente es muy sencillo, que es quitar una presencia de una casa. ¿Sabe qué hace el demonio? Se sienta en la esquina, raíz de mí. Me dice, usted me va a sacar. Usted viene y se atreve a decirme que me vaya. No, mano, cuando es que camine, más bien nos vamos a beber allí un ratico, porque es que camine, que allí le tengo una cosa muy buena para usted. No tenemos autoridad. Pastor, lo mismo pasa cuando le estamos pidiendo al Señor justicia con nuestra vida. Señor, ¿pero por qué? Si yo me merezco. Nosotros, ¿tú crees que tiene? Claro, sí, yo necesito justicia divina, porque yo me merezco una posición diferente, un empleo diferente, un lugar de trabajo, un lugar X, un lugar esto, o una mujer o un hombre, o, en fin. Pero nosotros no hemos preparado nuestra vida para eso. Nosotros no somos terrenos todavía aptos para poder reclamarle a Dios, y menos a Dios, que Él es el que sabe qué hace y cómo lo hace. Eso es muy sencillo. Si Dios tiene a esta mujer en sus manos y es muy querida, muy buena, hace justicia y vive alineada, ¿usted cree que le va a permitir a un man como yo, que mantengo, mejor dicho, en las que no son, y me la va a entregar? Dice, no, esa es mi hija y yo la cuido y yo a usted no se la entrego. Así que tengamos cuidado, porque ahí es donde pedimos lo que y decimos, pero ¿por qué no me la da, Señor, si es que yo me la merezco? Seguimos. Esa autoridad del reino
En resumen, significa ser temido en las tinieblas y reconocido en los cielos. Y es muy importante la palabra de reconocido en los cielos. Hágame una señita en Romanos, por favor, y que ahora volveremos a Romanos y nos vamos para Lucas 10. Lucas 10, un pasaje muy conocido en el versículo 17 y 20, nos habla de cómo Jesús envía a los 72 mensajeros. Esta palabra la quiero traer a colación, muchos ya la conocen, pero es entender nuestra ciudadanía celestial. Y dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Yo quiero preguntarle a las chicas que tienen Biblia de estudio si hay alguien aquí conectado para que me lea el comentario 10, 17, 20. Si hay alguien que me dice amén, o leo yo. Amén. Pero no, es una Biblia de estudio de comentarios, Natalie. Bueno. Hay unas chicas, pero bueno, lo voy a leer yo. Les comparto el comentario y dice: los discípulos ministraron en el nombre de Jesús y con su autoridad vieron resultados asombrosos. Estaban eufóricos por las victorias que habían presenciado y Jesús compartió su entusiasmo, pero también les ayudó a establecer las prioridades correctas al recordarles la victoria más importante, que sus nombres estaban inscritos en el cielo. Ese honor era más importante que cualquiera de sus logros. A medida que vemos las maravillas de Dios obrando en nosotros y por medio de nosotros, no debemos perder de vista la mejor maravilla de todas, y es nuestra ciudadanía celestial. Lo que Jesús hizo referencia aquí es, mire, usted puede hacer muchas cosas, pero lo que usted más necesita defender es su lugar en el reino. La ciudadanía del reino es lo que usted dice: yo puede pasar lo que sea, pero yo este nombre no lo quiero que lo borren de allí. Yo ya, a través de la fe y la convicción en Cristo Jesús y hacerlo como Señor y Salvador de mi vida, me ha dado un lugar de privilegio de estar siendo heredero de un trono del reino. Yo hago parte de esa herencia celestial como hijo de Dios. Y aquí queremos ganarnos el mundo entero, queremos devorarnos el mundo entero, queremos hacer muchos negocios, queremos, mejor dicho, hasta tener muchos dones que se nos sujeten las tinieblas, queremos servir a Dios, queremos hacer, pero Dios dice, eso no es que esté mal, pero lo que más tienes que enfocarte es que tu nombre no se borre del libro que ya está escrito, porque ese es el lugar del reino donde yo quiero que no te apartes, que es el lugar de la ciudadanía celestial. Eso es lo más importante. Entonces, nosotros podemos ser muy usados, pero más que usados necesitamos ser aprobados. En el instante, escuchen esto, en que te alineas con Dios en un área específica, se activa la fe en esa área. Un ejemplo, si tú no te has alineado en las finanzas con Dios, tú no vas a tener fe, porque Dios no va a obrar en milagros creativos, porque si tú no te alineas en justicia al reino en el área de las finanzas, ¿cómo quieres que hayan milagros creativos de fe en esa área? Si tú no te alineas en tu matrimonio
obedeciendo en la fidelidad, en el amor conyugal, que Dios los estableció y los unió, sino que hay fisuras, hay desorden, hay diseños que no se están cumpliendo de parte de Dios en tu matrimonio. ¿Cómo quieres que Dios haga milagros en tu matrimonio? Sabes que vas a tener un matrimonio patas arriba, porque no estás alineado al reino, ni a los diseños de Dios, porque estás haciendo las cosas a tu manera. Puedes ir donde psicólogos, puedes ir donde terapeutas, puedes ir a Cancún, a las Islas Canarias, de Rosario, donde quieras. Pero si no está alineado con el Señor, no vas a ver la mano de Dios sobre esa área específica. Piensa en esta mañana qué área de tu vida no está alineada con el Señor. Y créeme que sobre esa área es que estás necesitando más un milagro y no lo has visto. Porque es cuando nosotros necesitamos alinearnos que Él empieza a actuar. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le entrego en obediencia esa área que yo aún no le he rendido a mi vida, a Dios, yo no le estoy permitiendo a Él obrar, sino que Dios está diciendo, hazlo a tu manera, porque todavía esa área no la has rendido a mi vida. Puede ser un área sexual, puede ser un área de las finanzas, puede ser un área aún de tu mismo cuerpo, del área de la salud, porque no te has rendido en obediencia al Señor. Seguimos, vamos en justicia, vamos rápidamente porque yo sé que el tiempo ya se nos está acabando. Seguimos a paz. El reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en justicia y paz. ¿Qué es paz dentro del reino de Dios? La paz es una plenitud, es una llenura. Cuando decimos que Jehová es Jehová Shalom, es ese Dios de paz, tiene una connotación muy profunda que dice plenitud, confianza, no me hace falta nada. En el área en la que usted no está en rectitud, en este caso, hablando de los diseños de Dios, o no estás justificado, en esa área no vas a tener paz. Esa área está volcado todo así en crisis. Pastora, mi matrimonio está en crisis y yo no tengo paz. Y el Señor dice, yo no he podido entrar. Entonces, si mi diseño y mi mano no está sobre esa área, no vas a encontrar paz. Va a haber crisis. La crisis está básicamente cuando Dios quiere traer un trato, una enseñanza o un orden a nuestras vidas. En el diseño de Dios, cuando no nos hemos rendido a Él, así que no le hemos permitido su gobierno, su reinado sobre nosotros, nunca tendremos paz en esa área, porque simplemente Dios no está en control del asunto. Dios de paz nos dice en esta mañana que si hay algo que Él no tiene el control, es algo que vamos a entrar en una profunda crisis. Ahora te pregunto, para los que en este momento tienen problemas en sus matrimonios, si realmente sus hogares están rendidos bajo el gobierno absoluto de Dios. Y vas a ver que si tu respuesta es no, vas a entender el por qué no han podido salir de la crisis en la que están. Es absolutamente cierto que si usted tiene a Dios en medio de su hogar, su vida es distinta. Todos los que estamos aquí conectados podemos dar fe de eso. El que no da fe de eso es porque la verdad lo que dice la pastora, no ha permitido que Dios entre en su hogar. Así que los invito esta mañana. Si usted tiene muchos problemas, si usted tiene que ya no sabe qué hacer. En finanzas, en la parte sexual, en el matrimonio, en cualquier área de su vida. Por favor, déjelo entrar. Ábrale la puerta. No se haga rogar más. No se haga más el dificilito. O la dificilita. Porque eso quiere decir que no has hecho una rendición absoluta.
Una rendición absoluta es que ya sueltes el control y se lo entregues. Muchas veces nosotros tenemos dificultades con nuestros hijos, pero vamos a lo profundo del asunto y es que no hemos rendido completamente esa área o absoluta a Dios en eso. Y creemos que sí. Bueno, en otros serán las finanzas, como nos pasó en algún tiempo a nosotros, que creíamos que le habíamos rendido las finanzas absolutamente a Dios y era una mentira. Y entonces vino caos, conflicto, y es como esto que digo acá, una anotación importante. El conflicto viene cuando nosotros sacamos a Dios del reino. Vamos a tener sufrimiento, dolor, problemas, porque Él está porque estás afuera de su propósito. Mira en qué área estás sufriendo hoy en tu vida y piensa de qué manera no le has dejado a Dios el gobierno completo o cómo no estás dentro del propósito de Dios. Dice, cuando estamos haciendo algo fuera del gobierno de Dios y ya somos del reino, perdemos la paz. Pastor, entonces eso es como cuando te invitan para una super rumba y ya tú eres hija de Dios porque ya el reino está establecido en tu vida. Entonces te invitan y tú dices, qué rico, vamos. Pero ¿qué pasa? Tú llegas y pierdes la paz. Y dices, es que no sé, yo no tengo paz, yo no siento. Y eso es muy extraño. La gente que dice es que este se enloqueció, ¿qué? Como que paz, es que, ¿quién le dijo? Pero es porque es el Espíritu de Dios obrando, inquietándonos, diciéndonos, no haga eso. Pues, como dice el pastor, ya vamos a pecar y ya no somos felices. No, ya no sabe bueno. Eso es la palabra ni es que ya no le sabe bueno. Entonces usted se va y hace lo que no tiene que hacer y no pasa bueno. Y ya después viene como, mejor no hubiera ido, mejor no hubiera hecho eso porque pues, no pasé ni bueno, me gasté la plata y no pasé ni bueno. Porque él ya tiene el control absoluto. Para las personas que no saben, por ejemplo, que yo fui muy fumadora, cuando yo le entregué mi vida completamente al Señor, yo ya me iba a prender un cigarrillo y yo ya no tenía paz. Dios usa esa guerra espiritual que hay dentro de nosotros, quitándonos la paz para redarguir, enseñar o indicar algo que para nosotros significa que está bien o no está bien por Él, no por nosotros. A mí, si usted me pregunta, mi vida, yo lo que hacía estaba bien, pero cuando le rendí mi vida completamente al Señor, ya Él sí me ayudaba a tomar decisiones de las que realmente Él quería para mi vida y lo que no quería me quitaba la paz. Así que les enseño ese pequeño truco. Tómenlo en cuenta. Gozo. Y con esto finalizamos. Cuando estamos en Cristo, bueno, pero es un gozo del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra nos enseña que habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Vamos a mirar gozo. Cuando estamos en Cristo y somos de Cristo y entendemos el lugar que tenemos en el reino, o sea, nuestra posición, como hemos venido hablando, nuestro gozo más grande está en obedecerle. Hay gente que le cuesta obedecer a Dios, pero es porque todavía no se ha establecido el reino de Dios sobre sus vidas. Porque cuando lo hay, no hay nada más placentero que Dios me pida que haga algo y yo hacerlo. Yo me derrito porque Dios me mande o me comisione una misión y yo ir a hacerlo porque Dios me mandó a hacerlo. Y así no me gusta ni poquito. El solo hecho de saber que yo le estoy obedeciendo a Dios ya me da paz. Y yo digo, vea, yo no quería decirle esto, pero Dios me mandó a decírselo. El Señor sabe que yo no quería venir aquí, pero lo estoy haciendo por Él, porque me da paz obedecer. Mire, ¿por qué muchas personas necesitan la droga, necesitan el licor, necesitan unos momentos de éxtasis, digámoslo así? Es para poder tener momentos de euforia, momentos de alegría, pero son solo momentos, porque cuando pasan los efectos, bajan y entran en depresión, entran en momentos de tristeza, es porque no hay gozo en su corazón. La alegría es momentánea y los momentos de satisfacción son momentáneos. Los momentos de satisfacción son momentáneos, pero son momentáneos.
esos Qué momentos. pena. Qué pena ahí la redundancia, sino que Pero es en serio, es así, son instantes, son bueno, sí. Pero la efímeros. cuestión es que casi siempre tenemos que buscar algo que nos lleve a esos momentos de alegría, de estar bien, de estar, mejor dicho, porque todavía no hemos descubierto que realmente, gracias, que son pasajeros, Eso. qué es lo que realmente nos hace estar gozosos todo el tiempo. La diferencia es que aquella persona que tiene gozo en su corazón permanece contenta, permanece feliz. Obviamente ahora hay días, momentos donde uno cae, pero constantemente mantenemos el gozo. Gracias, pastor. Es lo mismo que él está diciendo es, si estamos tristes, una medidecita, un guarito, porque es que yo tengo que buscar que me levante el ánimo, que me suba, que es que yo estoy mal, entonces que me suba. Pero cuando estamos en Cristo, entendemos nuestra posición y bueno, empezamos a saber que no hay nada más que nos llene de gozo que estar en obediencia. Y es ahí cuando yo sé que muchos de ustedes, y espero que así lo sea como a nosotros, el hecho de estar conectados hoy, en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, nos llena de gozo. Porque sabemos que Él nos mandó para aprender, conocerle más, estar en su presencia, estar en oración, y estos momentos nos llenan para nuestra vida, para poder tener esa plenitud en Él. Entonces, dice, y entendemos que el lugar que tenemos en el reino sea nuestra posición, obedecerle, servirle, estar en su presencia y todo lo referente a su reino nos llena de gozo. El Espíritu Santo es quien nos provee ese gozo, aún en medio de la tribulación. Sin el Espíritu de Dios no hay reino de Dios, porque sin rey no hay reino. Así de simple. El problema el problema de no tener a Cristo en el trono es que colocamos allí a cualquier otra cosa o persona, que es lo que el pastor acaba de decir. Es decir, si Cristo no está en el lugar del trono, nosotros necesitamos colocar allí algo o alguien. Y es ahí nuestra necesidad de depender de una persona, de depender de una droga, de depender de una circunstancia, de depender de una adicción, porque no está puesto Cristo en el trono y nosotros muy atrevidamente colocamos en el trono a cualquiera, incluyéndonos a nosotros mismos, porque ahí es cuando somos egoístas y somos yo y yo y yo. En el trono estamos sentados nosotros, pero no está sentado Cristo. Y eso hace que también vivamos en perturbación y no tengamos paz ni tengamos gozo. Sí, aquí realmente lo que nos hace felices es otra cosa. Miles de cosas nos hacen felices. Es que yo quiero esto porque esto es lo que me va a hacer feliz. ¿Qué dice ahí? No, esto es lo que me va a solucionar esta tristeza que tengo. Apenas yo tenga esto, yo ya, ahí sí voy a ser feliz. Y no, descubrimos que cuando la tiene ya va a querer otra cosa. Así es. Y hasta el día que realmente encuentre a Cristo, y eso es lo que va a llenar su corazón y le va a permitir tener el gozo. Muy bien. El espíritu... Me regala un segundito. Qué sí. pena, pastora. Bueno, y cuando pasa lo contrario, o sea, se supone que estamos en un estado de tristeza y se supone que tomamos y somos supuestamente felices, ¿cierto? Que encontramos supuestamente en el trago un momento feliz, pero cuando pasa lo contrario, que no se encuentra y antes se empeora esa tristeza. Lo que pasa es que esos son falsos refugios. Estamos hablando de que en el lugar del trono está Cristo, ¿cierto? Él es mi refugio. Él es el que yo encuentro mi amparo, mi protección, mi descanso. Yo descanso en su presencia. En el trago las personas están buscando falsos refugios o en otras cosas, pero es donde se dan cuenta. En la realidad, no es que sea algo contrario, Maritza, es que la realidad es que nunca, jamás eso nos va a hacer feliz. Nada, le voy a hacer un ejemplo a Maritza. Tenía un amigo que mantenía la foto de la novia
así laminadita y se la echaba al vaso. Y es que para olvidarla. Y entonces cada que se tomaba el trago, la quería olvidar. Y resulta que el trago lo que hace es todo lo contrario. En vez de olvidarla, cada vez se acordaba más de ella. Y yo cada vez me le pegaba más al trago porque pues más gastaba. Entonces nunca terminaba la borrachera. Gracias a Dios, ya no soy amigo de ese man. Ahogando las penas, ahogando los amores, ahogando, y ahogando es que el que termina ahogado es uno, ¿cierto? Muy bien. El Espíritu Santo, bueno, cuando una persona es del reino, el Espíritu se encarga en guiar y en establecer. El Espíritu Santo revela. En Juan 10:8 nos dice que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él toma las mentes y los corazones y los espíritus de cada uno de nosotros. Es decir, es ahí cuando ya viene y nos dice qué es lo que es justicia para Él. Porque muchos de ustedes me van a decir en esta mañana, pastora, ¿y yo cómo hago para saber si yo estoy dentro de la justicia de Dios? ¿Yo cómo hago entonces para experimentar paz? ¿Yo cómo hago, Señor, para tener gozo? Para eso Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, que es el que nos convence. Cuando la palabra dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, quiero hablarlos. Nos convence de pecado porque nos dice lo que está mal. Y ahí es cuando ya empezamos a hacer cosas que no son agradables para Él, inmediatamente nosotros nos sentimos re mal. Y yo ya lo que antes hacía, que digamos, yo le gritaba a mi esposo y me parecía que era justo para mí, yo ya vengo y me siento re mal y tengo que buscar el momento para decirle, amor, perdóname, yo sé que obré mal, no fue bien lo que hice, pero porque el que trajo ese convencimiento es el Espíritu de Dios. Por eso una persona que no tenga establecido el reino de Dios, no esperes que tenga convencimiento de pecado. Tú vas a decir, es que él no se da cuenta que está haciendo mal. No se está dando cuenta, noticias, ni se ha enterado que lo que está haciendo es haciéndote sufrir o está haciendo sufrir a otros, por el simple hecho que todavía no ha habido ese trono del reino y no ha experimentado a Cristo como su Señor y Salvador. Solo cuando tenemos el verdadero vínculo con Cristo en nosotros es que esperamos que el Espíritu de Dios es que sea quien convenza. También nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué hace más el Espíritu de Dios? Pues nos acerca a la justicia. ¿Cómo? Él hace que los pecadores reconozcan la justicia perfecta de Dios para que admitan que han fallado. El temor a Dios se basa en el reconocimiento de su perfecta justicia o su perfecta voluntad. Y como Dios es justo, le dará a cada uno lo que se merece. A cada uno Dios le da lo que se merece. Eso es justicia. Juicio. Jesús, en su muerte y resurrección de Jesús, establece su lugar para que Satanás, quien es el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado y condenado por el poder y amor de Cristo en la cruz. Y esa es la manera tan clara que tomamos la posición cuando somos verdaderos ciudadanos del reino en la tierra. Y es cuando confesamos nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y permitimos que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Amén. Así es, familia, como esta palabra yo creo que nos trajo mucha enseñanza y mucha claridad, por lo menos yo la disfruté mucho cuando estuvimos estudiándola. Ahora estamos aquí para hacer oración y para seguir estableciendo ese reino. Ahora podemos entender mucho más cuando le digamos a alguien, es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, pero ya con un mayor entendimiento. Así que, pastor, vamos a orar, ya faltando unos minutos para las 10. Gracias por acompañarnos, familia, por ser parte de este. Yo les voy a rematar esto con una cosa que todos hemos visto alguna vez en la vida. ¿Alguna vez vieron Los Simpsons? Y vieron que a Flanders siempre le iba bien.
Sí, sí lo vieron o no lo vieron. Les da miedo decir que sí, mi amor, Digan porque que- les vamos a decir que Nada, son los nada. Simpson. Claro que sí. Ah, vieron que sí, que yo no era el único mundano que veía Los Simpsons. Y a Flanders siempre le iba bien y por eso le daba tanta rabia a Homero. Porque Flanders pertenecía al reino. Así que ahí está la comparación, así parezca un chiste, una caricatura de quienes pertenecen al reino y quienes no. Y a Flanders siempre tenía algo bueno en su corazón. Así que rematemos el día de hoy con oración y que nos quede claro quién quiere pertenecer al reino y quién no. Amén. Qué tan lindo es, familia, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu. Pero entender lo más importante de este día es que si estamos fuera del diseño y de la voluntad de Dios, vamos a tener siempre un conflicto, pero la guerra ni siquiera, o la batalla ni siquiera es con Dios, es con nosotros mismos, porque Dios ya lo estableció, Él ya lo dijo, Él ya dijo que teníamos que hacer. Somos nosotros los que no nos hemos rendido absolutamente a su voluntad, ni le hemos dado el lugar del reino en el trono en nuestras vidas. Y analiza y observa qué área de tu vida no está en este momento alineada con Dios. Ese es el área en que Dios quiere tratar contigo. Ese es el área que Dios te está diciendo, ríndelo a mí, rinde esta situación a mí. Haz que ese trono, Señor, se establezca en cada área de nuestras vidas. Hoy queremos ser verdaderos ciudadanos del reino. Queremos seguir estableciendo tu reino aquí en la tierra. No queremos, Señor, estar viviendo de apariencia, de opulencia, de reinos donde se están mostrando cosas que ni siquiera tú tienes en tu voluntad. Yo veía esas capillas tan tremendas, esas cantidad de esclavos, porque esclavizaron a muchas personas para que trabajaran generaciones y generaciones haciendo eso. Y yo decía, ¿realmente eso es establecer el trono y el reino aquí en la tierra? Yo no veo que a través de eso se haya establecido el amor, la humildad, la paz, el gozo, la justicia. Señor, que todos los días podamos establecer más el reino. Hoy, Señor, te pido, Padre, que impartamos más tu palabra, que estés tú más en nuestros corazones. Hoy te entregamos nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud. Ahora yo te pregunto en el nivel de pandemia en el que estamos. Estamos en momentos de crisis, pero te pregunto, bajo estas circunstancias y bajo estas crisis, ¿tú crees que la humanidad está alineada en justicia con Dios? Muy seguramente tu respuesta será como la mía, no. Y ahí viene el caos. ¿Sabes por qué las clínicas están tan supremamente llenas? ¿Y por qué hay caos hospitalarios en urgencias y altas demandas? Además de ser una pandemia que se propaga aún mucho mayor, vemos muchísima desobediencia del pueblo. Vemos gente que no está teniendo cuidado. Vemos gente que no le está importando nada y siguen en sus vidas de fiesta y aún haciendo como han querido. Y en medio de eso podemos ver, Señor, esta crisis se ha activado a través de no ser capaces de rendirnos en una completa voluntad delante tuya, Señor, y decir, Padre, hoy te rendimos nuestras vidas. Aún si llegara a pasarnos algo, Padre, entendemos que estamos bajo tu gobierno y tu voluntad. Pastora, yo me cuidé mucho y fui positivo. Yo no te estoy hablando de ser positivo o no frente a un COVID. Estoy hablando de una situación que ha colapsado el mundo porque en su gran mayoría no hemos sabido hacer las cosas bien. ¿Qué va a suceder? Sí, puede que suceda. Pero qué triste. Imagínate esta escena. Una familia que sale un domingo en la mañana de paseo. Bien. Con un borracho
que sale de una fiesta y los chocan. Qué triste que muchos tengan que pagar por la desobediencia de otros. Que ya no seamos más aquellos que hagamos sufrir a otros a causa de nuestro desorden, de nuestra vida, sin estar alineado contigo. Si tú le preguntas al que chocó, que se hizo bien, pues dice, yo solamente me estaba tomando unos tragos, yo no estaba haciendo nada de malo. Que ya no sigamos midiendo lo bueno, lo malo, solo por nuestra humanidad, Señor, sino que seamos capaces de ir a tu palabra y decir, yo quiero aprender más de ti. Enséñame, Señor, con este manual. Enséñame con esta palabra tuya, si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y enséñame a obedecerte, Señor. Pastor. Gracias a todos por esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos de tu reino. Gracias, Señor, por enseñarnos que el gozo que tú nos das está por encima de las alegrías que nos da el mundo. Está por encima de esa satisfacción momentánea, Señor, que tanto placer nos da, pero que a la final solo tristezas nos añaden. Qué bendición, Señor, saber que a tu lado tendremos justicia, gozo y plenitud, Señor. Eso lo hemos visto, Señor, en nuestro caminar. Hemos visto cómo las vidas de tantas personas se han ido transformando. Vidas que fueron tristes, vidas que fueron momentáneas, vidas que solo tenían alegrías pasajeras, pero que hoy viven en gozo, Señor, que hoy disfrutan de cada momento que les regalas. Hoy queremos, Señor, implantar tu reino en medio de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, entrar y permanecer allí, porque no solamente es llegar, no solamente es tocar la puerta, es entrar y permanecer contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y quedamos, Señor, infinitamente agradecidos por el hecho que hoy entendemos que solo contigo tendremos lo que nuestro espíritu y nuestra alma busca, Señor. Así es, Señor. Damos infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Padre, en esta mañana quiero pedirte de manera especial que tú sigas guardando nuestras casas, que sigas guardando nuestras vidas, que nos enseñes cada día más a obedecerte, a alinearnos a ti. Hoy, Señor, enséñanos a ser agradables delante de tu presencia, Señor. Siempre nos has amado, pero hoy queremos realmente alinear nuestra vida a tu Espíritu, Señor. Así que muéstranos el camino, guíanos y enséñanos qué hacer. Y más en este momento tan difícil de donde todo está tan colapsado, Señor, es donde más te pedimos. Y te pido allí, familia, donde tú estás. Si cierras un momento tus ojos y le dices, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar por este país. Enséñame a orar por el mundo. Enséñame a conocer tu voluntad y a obedecerla. Enséñame a orar por cada persona que está necesitando una oración de parte nuestra. Enséñanos a ser ciudadanos del reino y que nuestro gozo mayor esté en obedecerte y esté en servirte, Señor. Porque no hay nada más que un ciudadano del reino de verdad que pueda experimentar es en la presencia de Dios. Cuando somos ciudadanos del reino, ya no queremos estar en otro lugar, sino en tu presencia, Señor. Enséñanos cómo servirte, obedecerte, cómo ser útiles, Señor, en el reino, cómo ser útiles en el reino. Y este mensaje es para personas que están escuchando esta palabra hoy. Y el Señor quiere decirles que hay muchos que están haciendo muchas cosas y no ven la mano de Dios porque ven injusticias. Ven injusticias frente a un esposo, ven injusticias frente a un jefe, ven injusticias frente a muchas cosas. Dios nos enseña hoy que solamente hagamos lo que tenemos que hacer bien hecho y que esperemos que la justicia de Dios llega.
y llega a su tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, familia, muchas gracias. Gracias por estos 7 minuticos de más que nos regalaron. Eso fue de los cumpleañeros que nos quitaron esos 7 minutos. Culpa mía no fue. Bueno, muy bien. Bendiciones a todos, los amamos, los queremos mucho y gracias. Espero esta palabra les haya hablado a sus vidas hoy.